noche. Vamos comenzando. Buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Eric López, soy cofundador de Enlazadot y yo presido la Comisión de Economía y Finanzas de Cadena Empresarial Enlazadot. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Queremos agradecer también a Marcela Fuentes y a Rafael Arceo, Marcela, directora de Vinculación Empresarial de Enlazadot, por todo el trabajo que se tuvo que realizar para poder tener esta sesión y traerles a todos ustedes el día de hoy a un invitadazo de lujo. Y pues precisamente el invitadazo de lujo que tenemos ya está aquí con nosotros, Luis Alberto Harvey, socio director y fundador de Nexus Capital. Él tiene más de 28 años de experiencia en el sector de la banca de inversión. Antes de fundar Nexus, Harvey ocupó posiciones directivas en Grupo Bursátil Mexicano. Estuvo también en operadora de bolsa y servicios industriales Peñoles y un sinfín de empresas más que ya a lo mejor algún momento nos va a platicar el mismo Harvey. Pero bueno, sin más por el momento, Harvey, te damos la bienvenida. Y bueno, también ya se conectó por aquí Héctor. Héctor, presidente nacional de Enlazadot, gracias por acompañarnos también. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo están? Pues muchísimo gusto de tenerte aquí, es un honor. Pues yo no quisiera entretener mucho aquí la plática. El escenario es tuyo. Gracias, Harvey, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues, ¿qué les parece si, cómo quieren que esto funcione? ¿Me hacen preguntas o quieren que platiquemos de cómo vemos las cosas en la crisis? ¿Cómo prefieren que lo hagamos? Si te parece, Harvey, vamos comenzando con tu plática, cómo liderar un negocio en medio de la crisis. A través del tiempo vamos a estar recibiendo preguntas que nos va a hacer el auditorio a través de redes sociales o el mismo YouTube, y al final dejamos como un pequeño plazo para poder hacer todas esas preguntas y ya que nos des tus respuestas. ¿Te late? Me parece muy bien. Perfecto. Bueno, estamos pues el escenario es tuyo. Estamos una vez más en una crisis en México, que parece que es un tema recurrente porque para los que tenemos más años que otros, hemos vivido ya muchas. Y al final del día lo que acaba sucediendo es que uno se tiene que preparar para las épocas difíciles todo el tiempo, porque nunca sabes cuándo van a venir. ¿Y qué tienes que hacer para estar preparado? Pues uno, si ya tienes una empresa que está funcionando, tienes que tratar de que la empresa funcione con los menores costos fijos posibles. Tienes que tratar de que tu gasto mensual sea el menor posible, obviamente cumpliendo bien con lo que tienes que hacer, con el producto o servicio que produzcas o servicio que vendas, pero tienes que tratar de que tus costos fijos sean los menores, porque al final del día, en cualquier momento puede haber un problema como lo estamos viendo en este momento, ¿no? Quizá esta vez el problema es más grande que otras veces, pero las medidas para atacar las situaciones adversas que se presentan siempre acaban siendo las mismas, ¿no? Uno tiene que estar preparado, como siempre lo he dicho, uno tiene que tener muy claro el mercado en el que está involucrado la empresa. O sea, si produces algo o si otorgas un servicio, cuál es el mercado al que atacas, quién es tu competencia, dónde está tu competencia, qué te hace diferente de tu competencia para que tú seas mejor, porque si no eres mejor y eres del montón, pues la probabilidad que no te vaya bien es amplia cuando vienen momentos negativos. En segundo lugar, la industria tienes que tener perfectamente entendida, estudiada, analizada, para ver lo que está pasando en la industria en la que está tu negocio, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, para ver qué avances hay, para ver qué cambios han sucedido, para ver qué cosas están pasando que pueden o beneficiarte o perjudicarte en cuanto al servicio o producto que vendes, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas más importantes: tener perfectamente clara la competencia, tener perfectamente clara la industria y obviamente tener los menores costos posibles, ¿no? Bueno, independientemente de eso, el otro tema que yo creo que es sumamente importante y a las empresas les cuesta mucho trabajo es que tienes que tener a la mejor gente posible trabajando contigo. Es preferible tener a 2 personas trabajando contigo que sean muy buenas que tener a 10 que no sean buenas. Y en las empresas, en nuestros países, en México, en Latinoamérica, muchas veces la gente contrata a sus amigos,
a gente que conoce, etcétera, que no necesariamente son los más capacitados para llevar a cabo el negocio. Y eso se nota de inmediato, ¿eh? Se nota, o sea, una empresa que tiene a un buen equipo directivo, seguramente le va a ir bien, aunque el negocio no sea tan bueno. Pero una empresa que tenga un negocio muy bueno, con un equipo directivo mediocre, seguramente le va a ir mal, por muy bueno que sea el negocio. Entonces, al final del día, yo creo que lo más importante es tener el equipo gerencial mejor preparado posible, y obviamente tiene que estar bien pagado, porque si no está bien pagado se va a ir a otro lado. Entonces, se van conjuntando diferentes factores que te van haciendo, te van poniendo los bloques que te permiten estar reforzado para poder sobrevivir cuando sobreviene una crisis, ¿no? Entonces, un muy buen equipo directivo, o sea, gente muy bien preparada, gente que esté bien pagada, aunque sean pocos, es mejor que sean pocos que sean muchos. Segundo lugar, que entiendas tu industria perfectamente bien, que entiendas tu competencia perfectamente bien y que manejes la empresa con los menores costos posibles. Todo eso son factores que van a hacer que tu empresa pueda sobrevivir los momentos malos mucho mejor que otros, ¿no? Y en países como los nuestros, pues obviamente los momentos de crisis pueden pasar en cualquier momento y pueden pasar por muchas razones. Otro tema que la gente tiene que tener perfectamente entendido es cuáles son las variables que hacen que tu negocio se pueda ir a pique. Hay negocios que dependen de una materia prima en específico o que dependen de muy pocos proveedores, ¿sí? Eso es un riesgo, porque si tus proveedores les va mal o si dependes de una materia prima, por ejemplo, un caso que nosotros tuvimos una inversión en una empresa que hacía botellas de PET, ¿no? Y la materia prima preponderante de la empresa era la resina del PET, que depende del precio del petróleo. Y un día estábamos con la empresa, nos iba muy bien, y el señor Bush, George Bush, invadió Irak y se fue el petróleo al cielo. Y de repente, pues el costo de la resina de PET se triplicó en un periodo de semanas. Y obviamente la empresa se metió en muchísimos problemas hasta que el petróleo volvió a bajar un poco de precio y se pudieron renegociar contratos con clientes. Entonces, depender de pocas materias primas o de pocos proveedores es un riesgo que uno tiene que considerar y uno tiene que tratar de ampliar eso y tener suficientes proveedores diferentes, porque si algo le pasa a un proveedor puede afectar a tu negocio. Y si el negocio te permite tener diferentes materias primas y no depender mayoritariamente de ninguna, eso también te ayuda. Por el otro lado, otra cosa que es sumamente importante es tratar de poder controlar el precio de venta de tu producto. Si tú controlas el precio de venta, es mucho más fácil que te vaya bien a que te vaya mal. Por ejemplo, en el sector automotriz, hay un montón de empresas que tienen negocios muy grandes, pero que le venden autopartes a las empresas constructoras de automóviles. Ahí no tienen opción de controlar su precio porque su único cliente pues, es Volkswagen o Ford o Chevrolet o Mercedes. No tienen posibilidades de controlar el precio y van a tener que aceptar el precio que estén dispuestos a pagarle a sus clientes porque no tienen muchos clientes. Entonces, es mucho mejor, es más preferible tratar de llegar al consumidor final y que tu producto lo vendas al consumidor final, que el precio te lo ponga el mercado, pero por lo menos tú tienes acceso al consumidor final. Entonces, ese es otro de los factores que hace que muchas empresas de repente tengan problemas, porque tampoco tienen un control de a dónde va su producto final y tienen pocos clientes. Entonces, ese es un factor que también nos afecta mucho. Y otro factor que la gente tiene que tomar mucho en cuenta es qué variables dependen en tu negocio. En cada negocio hay 3 o 4 variables que si se mueven en tu contra, es muy probable que te afecte. ¿Qué variables pueden ser estas? Como en el ejemplo que acabo de dar, pues el precio del petróleo, en el ejemplo de esta empresa que hacía botellas de PET, es una variable importantísima. Si tienes una
Si tienes una empresa camionera, pues el precio de la gasolina, si te lo cambian radicalmente, pues vas a tener problemas. O sea, hay negocios que dependen de variables que tienen que tenerlas perfectamente bien controladas y tienen que tener un plan B en caso de que por alguna razón o el precio de la materia prima, que es sumamente importante para ellos, cambie, o o sea, la disponibilidad del producto disminuya. Que pase, que haya un huracán, un temblor, algo, y una fábrica que te vende una materia prima sumamente importante no esté y no te lo pueda vender, eso te puede hacer meterte en muchos problemas. Otra variable que para la mayoría de la gente es un problema en nuestras empresas es el tipo de cambio. Hay gente que si se mueve el tipo de cambio, tienen materias primas que tienen que importar, las pagan en dólares, y luego el producto que ellos venden se lo venden en pesos a su clientela en el país, pues tienen un problema serio si se mueve el tipo de cambio, porque les va a costar más la materia prima y el producto para la venta al público, pues quién sabe si lo puedan traspasar el cambio en el tipo de cambio. Entonces, esos son el tipo de variables que uno tiene que estar considerando continuamente y tener perfectamente claro qué sucede si esas variables se mueven en tu contra. Y al tener ese análisis bien hecho, cuando tienes perfectamente claro cuáles son las variables que te afectan, tienes que tener planes de acción para cada caso. Si se mueve el tipo de cambio, si se mueve una materia prima, etcétera. ¿Qué tienes que hacer para contrarrestar ese efecto adverso en tu empresa y que tu empresa no salga perjudicada y más bien inclusive pueda salir mejor librado de cambios, ¿no? Entonces, estos son las variables que yo creo que la gente tiene que considerar continuamente para poder manejar sus empresas en la vida normal o en la vida de crisis. Yo creo que esto es algo que aplica todo el tiempo. Pero si uno es cuidadoso, uno es disciplinado para estar evaluando todo este tipo de cosas, puedes lograr que tu empresa vaya muy bien en las épocas buenas, pero también vaya bien en las épocas malas. O si las épocas malas verdaderamente afectan mucho, que no te afecten tanto como para que tenga tu empresa que meterse en problemas muy serios, ¿no? Esto es básicamente lo que yo recomendaría a la gente. Y todo esto, al final de cuentas, es un análisis que tienen que estar haciendo continuamente de las operaciones de su empresa y de las vulnerabilidades que tiene cada quien en su negocio y tener perfectamente delimitado, entendido y con planes de acción para cada caso en particular que se tienen que tener establecidos antes de que sucedan las cosas, para que el día que suceda algo malo, la gente pueda reaccionar rápidamente y las empresas puedan seguir adelante. Eso es básicamente lo que me gustaría, el mensaje que me gustaría darle a la gente. Perfecto, Luis. Oye, Luis, nada más una pregunta que nos hacen mucho en redes sociales. Hay mucho negocio, mucho micro, para ser precisos, que son unipersonales o que son inclusive a lo mejor de dos personas. Entonces, ¿qué puede hacer una persona individual o una pareja para poder sacar su negocio de esta crisis? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo poder salir adelante de todo esto que estamos viviendo? Es que yo creo que todo lo que dije, lo que llevo hablando, aplica para una para una empresa que le lleva una persona o para una empresa con 10,000 empleados. Aplica igual. O sea, tienes que tener perfectamente entendido tu industria, tu competencia, quiénes son tus proveedores, quiénes son tus clientes, qué variables te afectan. Lo tienes que tener entendido, hagas lo que hagas. Hagas tortillas o hagas aviones supersónicos, no importa. Aplica exactamente igual. A veces en empresas muy chiquitas, la gente piensa que eso no es importante. Sí es muy importante. Es el mismo análisis que lo tienen que hacer y tienen que estarlo evaluando continuamente, precisamente para que después puedan avanzar y crecer. Claro, definitivamente. Y bueno, aunado a todo esto, dejando de lado el tema de si son grandes o si son chiquitas, ¿qué oportunidades, qué parte que hay muchos, por ejemplo, que dicen, sabes que es momento de mucha incertidumbre,
Es cierto que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, pero también sabemos, si nos vamos un poquito más a la historia, que precisamente es en los tiempos de incertidumbre donde si te pones las pilas y te pones a actuar, puedes cosechar en un futuro. Entonces, ¿cuál sería la recomendación de una personalidad de tu nivel que ya ha pasado todas estas crisis que nuestro país ha sido azotado? Entonces, ¿qué recomendación darías a todos aquellos que dicen, ok, yo sé que hay crisis, pero estoy dispuesto a poner un poquito más y aprovechar y salir adelante? ¿Qué les podrías decir a estas personas? Mira, yo creo que en momentos como estos, pues depende en qué industria estés, ¿no? Pero como dice el dicho, el problema de una persona es la oportunidad para otra, ¿sí? Entonces, tú tienes que evaluar cuál es tu industria, si tu industria va a ser muy afectada, poco afectada, no va a ser afectada, o a lo mejor puede ser beneficiada por lo que está pasando. Y hay de todo, y hay muchos ejemplos. Pero lo primero que tienes que hacer es evaluar si tu industria es de las que verdaderamente van a tener muchísimos problemas, pues a lo mejor no vale la pena seguir en eso, y a lo mejor vale la pena tomar una decisión y cerrar el negocio y pensar en hacer una cosa diferente. Porque desgraciadamente hay veces que contra la corriente no vas a poder ir. Pero por otro lado, hay industrias, hay negocios que en situaciones como estas pueden salir adelante de manera muy interesante, ¿sí? Cambiando no mucho. Entonces, es el análisis de lo que está pasando, el análisis de la industria y de la competencia para ver qué es lo que se tiene que hacer. Es más, en estos casos, muchas veces empresas más grandes tienen más problemas que empresas más chicas, porque tienen más gastos fijos, tienen más empleados. Y a veces empresas chicas son mucho más fáciles de redireccionarlas para modificar sus actividades y poder tomar oportunidades que se les están presentando en este momento. Entonces, todo al final de cuentas es relativo, en dónde estás. Oye, y va a haber gente que va a salir súper beneficiados de las cosas que están pasando, ¿no? Que nunca esperaron salir beneficiados. Pero todo, pues una vez más, no hay recetas únicas, es en qué industria estás, quién es tu competencia, cómo está tu competencia funcionando, hay problemas, qué deuda tienen, ¿no? Porque a veces puedes tener unas empresas fenomenales que pueden librar la crisis, pero tienen mucha deuda y no la van a librar por la deuda que tienen. Y eso es una oportunidad para un competidor que no tenga los problemas de deuda y puede tomar el lugar de alguien que se va a meter en problemas. Entonces, estar analizando continuamente cómo están haciendo los demás que están en tu industria para a lo mejor meterte y incrementar tus operaciones porque sabes que vas a tomar el lugar de alguien que seguramente no va a estar dentro de unos meses. Claro. Ahora, con todo este tema que la verdad es que nos agarró en la mera curva aquí en México con el tema de la adopción de las tecnologías, que la verdad estábamos en súper pañales en México, y pues que a pesar de, ahora sí con todo este tema de la pandemia, tuvimos que montarnos a todo este tema de la tecnología y hay muchas plataformas que ahora están todavía mucho más abiertas tanto a grandes negocios como a MIPYMES, y que bueno, cada vez se van sumando más para poder continuar todo este ritmo de ventas que se traía antes de COVID. Entonces, ¿tú qué recomendación o qué comentario tienes acerca de sí aprovechar el uso de tecnologías? Yo creo que eso es evidente, pero ¿cómo recomendar el tema de todas esas plataformas digitales que hay para aprovechar? Si son buenas, si son recomendables. ¿Tú qué le dices a un MIPYME, por ejemplo, que se quiera animar a hacer sus ventas en línea de una manera a lo mejor un poquito más formal, que no sea nada más como por mensaje, sino que ya se metan a plataformas de venta en línea? Yo creo que las empresas de cualquier tamaño y ciertamente las empresas más chicas tienen que entrar al mundo digital rápidamente. En ventas, en distribución, lo tienen que hacer porque si no alguien les va a comer el mandado. A todo el mundo lo forzaron a que de repente se metiera a hacer cosas que antes no hacían. Pero la verdad es que ese tipo de comunicación, ventas, etcétera, a través de medios digitales y de plataformas, que ya hay muchas,
es algo que es algo que va a tener que suceder a fuerza. O sea, nadie va a poder no estar metido ahí. Y si quieren hacer crecer a sus negocios, la manera de hacerlo va a ser así, a través de ventas en el mercado en línea, a través de distribución, con empresas que se dedican a eso. Oye, y si puedes seguir vendiendo a la antigüita, pues qué bueno, sigue vendiendo a la antigüita, pero quieres incrementar tus ventas, no se vale que lo empieces a ver a través de ventas digitales, ¿no? Y eso es algo que llegó para quedarse. Ya venía, lo único que sucedió ahorita es que se hizo más rápido, pero es algo que iba a pasar de cualquier manera. Entonces, qué bueno que suceda más rápido. Yo creo que le va a permitir a mucha gente crecer en ventas de manera que a lo mejor nunca lo había pensado. Luis, están preguntando mucho en redes y basándonos en tu experiencia de negocios, nos pregunta, ¿cuáles son los mercados que van a salir ganadores en esta crisis y cuáles serían los más recomendados para irse los que se vislumbran a mediano plazo? Mira, yo creo que los mercados que van a salir ganadores obviamente son los que tienen que ver con hacer llegar el producto a gente a través de plataformas online. La gente que hace distribución de productos, las empresas como Amazon o Mercado Libre o Shopify, ese tipo de cosas, que se incrementó su volumen de operaciones de una manera muy grande, pues porque la gente ya no va a las tiendas, ¿no? Otros segmentos que están funcionando bien, al final de cuentas, son todo lo que hace que la gente pueda trabajar remotamente. ¿Sí? Eso está haciendo que mucha gente, la vida se le haga más fácil inclusive, y que pueda trabajar. Entonces, en ese sentido, pues la gente lo que necesita es poder tener acceso a un internet de una velocidad razonable, y ya tiene mucho más tiempo para hacer cosas que no tiene, o sea, con el tiempo que van a dejar de perder transportándose para ir a oficinas, porque la gente seguramente va a empezar a ir mucho menos a oficinas. Ya lo estamos viendo. Eso no quiere decir que la gente no vaya a ir a oficinas, pero vas a ir a lo mejor un par de veces a la semana a tu oficina, no va a ser que diario. Y esas horas que vas a ganar, las vas a compensar siendo más productivo, haciendo cosas que de otra manera perdías mucho tiempo, en comidas, y en transporte, en traslados, etc. La parte de entregas a domicilio, etcétera, como lo estamos viendo con Federal Express, UPS o las compañías de paquetería, el nivel de operaciones que están teniendo son increíbles y eso pues, llegó para quedarse. Es más, yo creo que no están ni preparados, por eso hay paqueterías que antes tardaban 2 días y ahora se tardan 5 o 6 porque no tienen la capacidad y van a tener que crecer. Ese es el ejemplo de la gente que va a tener que hacer más. Y van a salir empresas chicas que hagan eso a nivel más local, que yo creo que es una oportunidad para mucha gente. El otro tema que yo creo que les va a ir bien es toda la parte de supermercados, que van a estar haciendo mucho más, la gente va a hacer mucho más consumo en casa y obviamente no le van a vender tanto a restaurantes, le van a vender más a gente en su casa. Y la gente que hace entregas de comida, obviamente les va a ir bien. Yo no sé si les vaya bien a los restaurantes, pero a los que le van a entregar la comida de los restaurantes en sus casas a la gente les va a ir muy bien. Son el tipo de ejemplos, ¿no? Para quienes yo creo que les van a ir muy mal, yo creo que toda la parte de entretenimiento nocturno va a sufrir mucho. Bares, discotecas. Yo creo que la parte de hotelería, bueno, restaurantes, los restaurantes yo creo que van a quebrar muchísimos. Y los que no quiebren, pues ahorita lo estamos viendo, lo están dejando abrir al 30, 40% de capacidad, con un distanciamiento entre las mesas y protecciones. Inclusive una cosa que está sucediendo es que ya no ponen ni música en los restaurantes porque quieren que la gente no alce la voz para hablar, para no hacer secreciones de la boca. Entonces, el ambiente de lo que eran los restaurantes como los conocíamos, en lo que no se encuentra una vacuna o una cura para esto,
pues va a ser bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces yo creo que esa industria va a sufrir mucho y va a haber un quebradero de empresas, de restaurantes muy, muy grande, ¿no? Y yo creo que van a quebrar más los restaurantes de nivel alto y medio que las fonditas y los que hacen comidas corridas y eso yo creo que van a sobrevivir. Pero los restaurantes de nivel medio y alto va a haber, no sé qué van. Otra industria donde van a sufrir mucho es la industria hotelera. Eso es triste para México porque yo creo que tenemos una infraestructura hotelera en el país muy importante. Pues los hoteles, es increíble que los hoteles van a tener que trabajar a una capacidad mucho menor a la que estaban acostumbrados, o sea, la ocupación. Y por el otro lado, las medidas de higiene que tienen que tener hacen que los costos de operación aumenten sustancialmente. Entonces yo creo que los márgenes de utilidad de los hoteles van a reducirse sustancialmente y veremos cuántos hoteles sobreviven. Yo creo que va a haber muchos que van a dejar de operar y seguramente cambiarán de dueños en el tiempo, ¿no? Por otro lado, toda la parte de entretenimiento en vivo, conciertos, parques de diversión, ese tipo de cosas. Pues, digo, yo creo que a la gente le va a costar trabajo ir a un evento de esos masivos y que ya no van a ser tan masivos porque va a haber mucho menos gente. Entonces el ambiente y la experiencia va a ser diferente y desgraciadamente eso va a hacer que las empresas que se dedican a eso pues vayan a sufrir, ¿no? Es triste, pero desgraciadamente es lo que va a pasar. La parte de manufactura, y eso yo no veo problema. Yo creo que la manufactura va a continuar, va a haber que tomar unas medidas de higiene muy importantes. Quizá hagan que los turnos de operación sean más cortos o que vaya menos gente al mismo tiempo a las fábricas a trabajar. Y yo creo que van a acabar reestructurando sus operaciones para que haya menos gente al mismo tiempo en las fábricas. Y yo creo que eso lo van a resolver y van a seguir produciendo bien. La parte agrícola yo creo que va a ir muy bien. La demanda de comida no tiene por qué frenarse y yo creo que se va a mantener perfectamente bien. Y en realidad yo creo, el otro tema, la otra parte que sí va a ser un problema súper serio es la parte inmobiliaria. En la parte inmobiliaria, pues obviamente los centros comerciales son una especie, van a ser como los dinosaurios, ¿no? Se van a empezar a morir poco a poco y son unos elefantes grandes, o sea, blancos grandes, que al rato nadie va a saber qué hacer con ellos porque las tiendas, pues cada vez se van a necesitar menos tiendas porque la gente va a comprar en línea mucho más. Entonces, la mayoría de todas estas cadenas de tiendas que tienen tiendas en todos los centros comerciales, pues al rato van a tener pues, una en el norte de la ciudad, otra en el centro de la ciudad, otra en el oeste, otra en el poniente, digo, en el oriente, para que la gente vaya a ver algún producto, se lo pruebe si quiere, desde comprarlo en línea, pero no van a tener que tener una tienda en cada centro comercial como estaban acostumbrados. Entonces, poco a poco, esos lugares se van a ir vaciando conforme vayan las empresas o quebrando o vayan cerrando locales cuando se vayan venciendo sus contratos de renta. Entonces, los centros comerciales se van a empezar a vaciar y yo creo que ahí va a tener que venir una reconfiguración de esos inmuebles que son muy grandes y algo tendrá que suceder. Algo se tendrá que hacer con esos inmuebles. Yo creo que nadie sabe todavía qué va a pasar, pero va a ser un tema que viene durante los próximos 2 años. Va a ser un tema en el que mucha menos gente va a ir a centros comerciales. Y eso es una tendencia que ya la veíamos en los Estados Unidos y en Europa, que venía desde antes, aún sin la crisis sanitaria. Ya veíamos que los centros comerciales estaban empezando a vaciar. Ya las grandes cadenas que estaban ocupando las tiendas, pues cada vez son menos porque la gente está comprando en línea, que era una tendencia que estaba funcionando, pero ahora se incrementó bestialmente. Entonces ahí va un problema. El otro lugar donde yo creo que va a haber problemas es el tema de oficinas, que en la Ciudad de México hay 7.5 millones de metros cuadrados de oficinas y había antes de marzo, había como otro 1.100.000 metros cuadrados en construcción, de los cuales alrededor de 700.000 metros estaban casi listos para salirse a ofrecer en renta. Pues esos no se van a colocar. Yo creo que va a haber mucha gente, como lo platicábamos,
que el requerimiento de oficinas para las empresas va a ser menor. Las empresas van a aprender a trabajar con menos espacio y consecuentemente las oficinas pues, no se van a demandar como antes. Entonces yo creo que conforme se vayan venciendo los contratos de renta que tienen las empresas con los corporativos que se han construido en el país, que son muchos, no se van a ir renovando los contratos o se van a renovar contratos pero con menos metros cuadrados. Y obviamente vamos a empezar a ver una reducción en precios de renta en todo el país y particularmente en la Ciudad de México y en Monterrey, que es donde más oficinas hay. Y Guadalajara también, Guadalajara tiene un buen número, pero o sea, vamos a empezar a ver una reducción fuerte en los precios de rentas y va a haber una competencia bestial para colocar las oficinas, o sea, las menos oficinas que la gente va a demandar. Entonces, esos son sectores que no les ven nada bien, que van a tener muchos problemas, y vamos a ver que van a empezar a cambiar de manos edificios, los van a vender a precios más baratos, entonces el comprador nuevo que va a llegar y que va a comprar el edificio a un precio mucho más barato, pues va a poder rentarlo a un precio por metro cuadrado más bajo, para él va a ser buen negocio, pero pues porque lo compró más barato. O sea, va a ser como sea con los hoteles, ¿no? En los hoteles todo el mundo dice que el que construye el hotel le va de la fregada y se lo queda el banco. Luego el banco se lo vende a otra persona y ese es el tercer dueño del hotel y es el que le va bien porque ya lo compró a un precio adecuado. Lo mismo va a empezar a pasar con los servicios corporativos de oficina. Entonces, pues son de los sectores que yo creo que no van a jalar. Ahora, en la parte de bodegas industriales, yo creo que esa parte se va a incrementar. Yo creo que va a haber construcción de más bodegas porque para mí toda la tensión que hay entre los americanos y los chinos va a derivar en que se mueva más producción de Asia a México. Y no solo por el tema de la incertidumbre sanitaria, sino por los problemas de comercio que traen los americanos con los chinos. Y yo creo que eso va a ser, en la parte de bodegas industriales y de fábricas, etcétera, ahí va a haber un mercado interesante y yo creo que ahí los precios irán para arriba. Y va a haber una construcción importante de bodegas en muchos lugares del país, particularmente en la zona del Bajío hacia el norte del país. Luis, tengo tres temas importantes. Uno va en la intención de cómo ves la captación de inversiones para México. Digo, estamos hablando que pues es una crisis mundial, pero más sin embargo hemos visto en notas que sí está captando inversión México. Bueno, aquí simplemente en Jalisco acaba de llegar Mercado Libre con una inversión más de 23 millones de dólares, creo, para un hub. ¿Tú cómo ves a nivel México el tema de inversión? Mira, a nivel país yo creo que lo que estábamos platicando de las tensiones de los americanos con China deberían de hacer que México se convirtiera en un país altamente receptor de inversión extranjera. Pero por el otro lado tenemos las políticas del gobierno que son muy inciertas y que le están dando miedo a la gente, ¿no? Sí. Llegas si quieres poner una planta de cerveza como la de Constellation Brands y te la clausuran cuando ya llevas 70% construida, pues a nadie le gusta, ¿no? El caso de Tesla, que Tesla quería hacer una fábrica nueva en México, pero cuando vieron lo que pasó con Constellation y con otras cosas que han sucedido, pues decidieron mejor mandar la planta a otro lado. Ojalá el gobierno cambie su actitud hacia eso y o sea, sea más acepte de mejor manera la inversión privada, ya sea extranjera o mexicana, no importa de dónde, porque si no vamos a tener un problema muy grande de desempleo, que ya lo vamos a tener con la crisis, y tenemos que generar muchos empleos para que no haya más problemas sociales. Y yo creo que acuérdense que la inversión en México como país es como del 23% del PIB al año, pero de ese 23% del PIB, el 19% lo hace la inversión privada.
el gobierno hace el 3% o 4% y cada vez es menos. Entonces, yo creo que habría que generar las condiciones para que el sector privado, nacional o extranjero, vean con más ganas a México para invertir. Y la verdad es que por la situación geográfica de México, por los problemas que hay entre gringos y por los problemas de Europa, que está decreciendo Europa, las posibilidades para México de incrementar su manufactura, etcétera, deberían de ser altísimas. El turismo también podría incrementarse en México seriamente. El día que encuentre una vacuna, una cura para esta cosa, el turismo en México debería de crecer de manera impresionante, porque yo creo que la gente cada vez va a preferir viajar a lugares más cercanos que treparse un avión 12 o 13 horas para ir quién sabe a dónde de viaje, de vacaciones. Entonces yo creo que tenemos la infraestructura turística, tenemos las condiciones geográficas para tener una industria turística fenomenal, pero tenemos que darle confianza a la gente para que invierta en el país, ¿no? ¿En el sector automotriz ves que recibamos más inversión? Yo pensaría que sí, pero pues vamos a ver, no sé. Las últimas se han cancelado, ¿no? Entonces, pero se han cancelado no porque México sea malo, se han cancelado porque el gobierno ha actuado de manera, o sea, un día dice que sí, otro día dice que no, un día da apoyos, otro día no da apoyos, da permisos, otro día los quita. Entonces, es un tema de, o sea, aguanta que la inversión, olvídate si es extranjero o mexicano, la inversión de donde venga, lo que busca es certidumbre para planear a largo plazo. Si tú tienes certidumbre para el largo plazo, pues lo vas a hacer. Pero si piensas que te van a cambiar las reglas de la jugada a medio camino, pues te vas a ir a otro lado donde pienses que no te las van a cambiar. Entonces yo creo que es un tema de política industrial del gobierno, ¿no? Claro, y ahí va mi otra pregunta, que va en el sentido social. Estamos hablando ahorita, en el último dato que vi en noticieros, que ya tenemos un alto nivel de desocupación, gente que pues prácticamente ahorita no tiene empleo. Estábamos hablando de casi de 12 millones de personas en México, y creo que en el último ya hablaban de 20, la verdad es que no lo tendría que corroborar, pero el INEGI la última vez dijo que estábamos en 12 millones, y esto ya te genera un tema social. Pues lo estamos viviendo ya en robos, pero también, viéndolo del lado positivo, mucha de esta gente empezó a emprender, y como tú también comentas, pues el gobierno también no ha tenido claro políticas para los emprendedores, y ahí te comentaría a ti, ¿tú cómo ves el emprendimiento para los últimos años, los siguientes años que vienen para México? Pero yo creo que con las políticas actuales, el emprendimiento en México le va a costar mucho trabajo porque no va a haber quién los apoye. ¿Sí? Cerraron el IDADEM, todas las entidades de gobierno de los gobiernos locales que ayudaban a emprender, o sea, con programas de apoyo, hasta crédito, etcétera, para emprendedores, yo creo que están cancelados. Yo creo que las políticas de reducción de gastos que está haciendo el gobierno, pues el gobierno está quedando sin dinero, porque cada vez van a cobrar menos impuestos, ¿no? Van a cobrar menos IVA y van a cobrar menos impuestos sobre la renta. Van a tener menos dinero cada vez. Entonces el gobierno, los apoyos que supondríamos que le podría dar al sector emprendedor, yo creo que no los vamos a ver hasta que haya un cambio de política, y el cambio de política, pues ya veremos si sucede o a lo mejor no sucede. Entonces yo la verdad es que no lo veo muy favorable, ¿eh? La verdad yo creo que vamos a tener un problema grande. Mucha gente no va a conseguir trabajo y van a tratar de echar a andar negocios propios, pero no va a ser fácil, ¿no? Va a ser muy complicado. Sí, de hecho, pues para emprender o colocar un pequeño negocio ocupas capital, que esa es otra de mis preguntas. Precisamente, antes de la pandemia había una dinámica muy fuerte de préstamos, ¿no? Sobre todo de las fintech, las asofomes y estas entidades que no bancarias. Pero con la misma incertidumbre, ¿tú cómo ves
tema del crédito, porque lo acabas de decir también, los estados también se están quedando sin dinero para apoyar MIPYMES a fondo perdido. De hecho, pues no están a fondo perdido, sino con préstamos a 0%, pero ese dinero no basta para los casi 4.9 millones de microempresarios en México. ¿Cómo ves tú el acceso a crédito? ¿Es accesible o va a ser cada vez más difícil? A ver, si tienes una empresa que esté funcionando y que tenga operaciones y todo, yo creo que el acceso es razonablemente fácil. Los bancos tienen mucho dinero para prestar. Pero lo que pasa es que los bancos se están volviendo cada vez más cuidadosos para ver a quién le prestan. Entonces, una empresa nueva, fíjale, pues, que le preste un banco de los comerciales grandes que conocemos va a ser dificilísimo. Yo no lo veo. Entonces, normalmente a eso te vas, a que te empresas de entidades de gobierno, recursos que tienen el gobierno, los estados, que son para apoyo a fondo perdido. Pero todos esos recursos se están acabando porque los están secando. Entonces, yo creo que el emprendimiento, o sea, el financiamiento para el emprendimiento va a tener que venir de fuentes privadas. Que es el capital del emprendedor o que sus amigos le presten dinero o algo. O sea, para una empresa muy chiquita yo creo que es muy difícil que vaya a tener acceso a algo de gobierno. Y una vez más, si seguimos con las políticas actuales del gobierno, va a ser muy difícil que haya dinero. Porque esto es un círculo virtuoso, es un tema de confianza. Cuando tú generas confianza, pues llega dinero, hay inversión, hay crecimiento, llega más dinero, es virtuoso. Pero cuando lo haces al revés y creas desconfianza, pues ya no llega dinero, hay menos inversión, no hay, otra vez hay menos dinero. O sea, te vas a una espiral descendente en vez de ir a una espiral ascendente. Entonces yo digo, como en todo, ¿no? Los gobiernos, o sea, los países que funcionan mejor son países que le dan confianza y certidumbre a los proyectos que suceden en este país. Y aquí yo creo que estamos en un momento en que eso no está pasando. Entonces, así que si me preguntas, oye, ¿tienes mucha confianza que esto todo? Bueno, pues, o sea, ¿que va a funcionar esto? No, no tengo nada de confianza. Nada. Hay que estar preocupado. Hay que estar preocupado y hacer algo para que la política del gobierno cambie. Sí, definitivamente hay que incentivar a todo mundo que sigamos empujando que la política de emprendimiento cambie, ¿no? Sí, definitivamente. Pues bueno, y por último, para la gente que nos está viendo por redes y para la gente que está aquí en el chat, entonces, ¿cuál sería tu mejor recomendación para liderar ahorita definitivamente, como lo comentabas tú, es hacer un análisis de su situación actual para liderar su negocio en estos temas de crisis? Tienes que hacer el análisis de dónde estás parado, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de tu negocio? Si conviene seguir adelante con tu negocio, porque a lo mejor tus circunstancias cambiaron tanto que a lo mejor no vale la pena tener el negocio y a lo mejor lo más barato es cerrarlo y mantenerlo. Otra opción es, digo, haciendo el análisis, estamos hablando de que ya tengo un negocio, ¿no? Hacer el análisis, oye, ya hay gente que en este momento tiene que poner a invertir para crecer, porque a lo mejor su producto es súper demandado o su servicio. Y entonces ese es el momento para crecer. Y alguien que tenga una empresa que tenga perspectivas positivas ahorita, que va con un banco y vende su negocio, yo creo que le van a prestar, pero es un negocio ya establecido. Por otro lado, si es alguien que perdió su chamba y ahora no va a encontrar trabajo en ningún lado y tiene que ver si echa a andar un negocio propio, yo creo que yo te diría, hay dos consideraciones primordiales. Analiza perfectamente bien lo que quieres hacer, a qué industria te vas a meter y quién es lo mismo, quién va a ser tu competencia, pero analízalo perfectamente bien antes de empezar. Tárdate el tiempo que quieras en hacer el análisis para que el día que empieces a hacer algo, sepas perfectamente lo que estás haciendo, a qué te vas a enfrentar y cuáles son las posibilidades de que te vaya bien y cuáles son las variables que si se mueven en tu contra, te van a tronar rapidísimo. Y por el otro lado, hay momentos en la vida en los que no hay que hacer nada. Sí. ¿Sí? O sea, hay momentos en la vida en los que hay que quedarse sentadito viendo. O sea, porque si a mí me preguntas ahorita, oye, ¿qué claridad tengo de lo que va a pasar en los próximos 6 meses?
Pues no tengo ninguna, ¿eh? A mí, si sacan una vacuna para esta cosa en septiembre, como dicen, la cosa cambia, ¿no? Pero si no la sacan y llegamos a noviembre y empieza otra ola de casos otra vez, porque va a venir el invierno, y se va a juntar con la influenza y luego el COVID y a ver qué otra madre nueva sale, pues se puede complicar muchísimo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Si no has empezado un negocio todavía y no tienes perfectamente claro que lo que quieres hacer es a prueba de la crisis que estamos viviendo, más que hasta te puede ir mejor por la crisis, es echarlo a andar. Pero si no estás seguro y si piensas que no, pues me voy a echar ahí, me voy a aventar como el Borras a ver cómo me va, no. Es mejor esperarse, no hacer nada y ver cómo evoluciona esto y en qué acaba. Y en ese momento ya decidirás si lo echas a andar o no echas a andar el negocio. Sí, porque esta crisis tiene su particularidad, ¿no? Digo, en el 94 tuvimos un declive, pero una visión de ascendente más clara que aquí. Aquí, por ejemplo, ya se habla de volver a hacer paro en los siguientes días, otra vez en las actividades esenciales, y no digo no esenciales, y prácticamente un paro otra vez de actividades no esenciales, terminaría otra vez hundiendo a las que están paradas en este momento, ¿no? Es que no tenemos ninguna claridad de lo que vaya a pasar. Claro, entonces, sí. Hay momentos en la vida que decir, pues a lo mejor me espero, vemos qué pasa, cómo evoluciona esto y vamos a buscarle el lado positivo, pero pues tienes que saber para dónde ver la cosa. Oye, y aquí se puede ir para cualquier lado, ¿eh? Pueden agarrar y resolver esto rápido y de repente la vida vuelve a la normalidad y todo el mundo feliz y contento. Pero con todo el mundo feliz y contento, de ahí a recuperar los 15 o 20, no sé cuántos millones de desempleados, son un montón de años para que se recuperen esas chambas, ¿eh? No va a ser en un año, van a ser muchos. Y eso asumiendo que tienes un gobierno promotor de la inversión privada. Si no tienes un gobierno promotor de la inversión privada, pues las inversiones se van a ir a donde les den certidumbre, ¿no? Claro. Eric, no sé si tengas alguna otra pregunta por ahí del público. Nada más, sector informal. Digo, lamentablemente todo este tema de la pandemia y el cierre de negocios, pérdida de empleos, han orillado a mucha gente a la informalidad, digo, por desconfianza, por desinformación, por lo que sea, pero la informalidad cada vez se está aumentando más. ¿Y cuál es entonces tu percepción de si esto se va a agravar? Dejando de lado la gran noticia de que ojalá que sí venga una vacuna y todos regresemos a la normalidad pronto, pero si las cosas van por el camino que parece que está yendo, ¿cómo nos va a ir en México, que ya era de por sí un país con demasiada informalidad? Ahora, ¿cómo va a ser este tema de la informalidad? Yo creo que la informalidad va a aumentar muchísimo. La mayoría de la gente que se va a quedar sin trabajo formal va a recorrer al mundo informal y van a estar ahí. Y pues digo, vamos a haber retrocedido, no sé, fácil unos 10, 15 años en el avance que se estaba haciendo para reducir la informalidad en el país. Digo, no hay mucho para dónde hacer, es lo que va a pasar. No creo que haya muchas otras opciones. La gente va a estar en el mercado informal haciendo lo que pueda para subsistir. Entonces, veremos qué pasa. Una vez más, o sea, las políticas de un gobierno sí importan. Si un gobierno llega y te da certidumbre para que haya inversión, seguramente el desempleo se reduciría y la informalidad se reduciría. Pero si el gobierno no te da la certidumbre para que se realicen proyectos importantes y de largo plazo, pues no se van a hacer, o se van a hacer diferente, o van a tardar más tiempo, o se van a esperar para tomar las decisiones. Entonces, desgraciadamente todo eso, yo creo que todo eso va a redundar en que hay un montón de inversiones que o se van a cancelar o se van a posponer, lo cual va a redundar en un incremento, yo creo que muy fuerte en la informalidad en el país. Claro.
Oye, que por cierto ha sido un salvavidas del país, porque el país ha sobrevivido por la informalidad, porque si no hubiera habido una revolución, ¿no? Claro. Pero bueno, digo, por eso es el mundo de la vida real, ¿para qué lo buscamos? ¿No? Sí, por eso también es muy interesante, si no hay unas políticas de gobierno claras, es incentivar el comercio interior, ¿no? Que la gente, que haya revolvencia de dinero, que el dinero no deje de circular en la economía informal para que haya actividad económica. Va a tener que seguir circulando y va a circular más y bueno, veremos qué efecto tiene eso en el gobierno, porque el gobierno deja de cobrar impuestos, ¿no? Sobre todo, si tú no cobras IVA en alimentos y medicinas, pues el comercio informal, la mayoría es eso, ¿no? Es alimentos, la gran parte, ¿no? Entonces, pues, o sea, es que desgraciadamente el efecto de mucho de esto es un debilitamiento de las finanzas públicas que va a ser espeluznante, ¿no? El gobierno mexicano no va a tener dinero. Entonces, digo, aunque aparezca la vacuna mañana, el efecto sobre las finanzas públicas del gobierno va a ser dramático. Y eso tiene efectos en toda la economía y para muchos años, ¿no? Claro, no, se habla de que no se recuperan en 5 años, ¿verdad? Antes de la pandemia no se recupera a los mismos niveles en los próximos 5 años. Por ahí leía algunos. Sí, yo estaba leyendo un periódico, estaba leyendo el Financial Times, un análisis que hicieron por país, ¿no? Y pues calculan que en México durará 11 años para recuperarse a los niveles antes de la crisis. Esperemos que sea menos, ¿no? Pero una vez más, todo depende de las políticas del gobierno. Si tienes un gobierno pro inversión, que te dé certidumbre, bla, 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 pues va a ser más rápido, si no, va a ser más lento. O sea, así es, ¿no? O sea, yo creo que los ejemplos mundiales de eso están clarísimos. Entonces, ahorita la mejor recomendación es que la gente se mantenga informada, que esté al pendiente de toda la actividad económica en México para que puedan tomar su mejor decisión en sus próximos pasos, ¿no? Sí, yo creo que hay que estar analizando, viendo, oye, y si tienes un negocio, o sea, es que hay algunos negocios que salen favorecidos con esto que está pasando. Ese, échalo a andar y eso es lo más grande que puedas. Pero si tu negocio depende de condiciones normales de la economía, pues que ahorita no se dan, pues mejor espérate a ver qué pasa, ¿no? No hagas un negocio nuevo si necesitas una economía normal, ¿no? Ahorita no es normal, no hay nada normal aquí. Entonces, mejor espérate y arriésgate cuando las cosas, por lo menos sepas para dónde van las cosas, ¿no? Sí, sí, curiosamente tuvimos el mes pasado a Patricia Armendáriz y también fue una de sus recomendaciones esperarse en cuando menos este año para ver cómo se acomodan las cosas este año. También fue una de sus recomendaciones al público. Sí, yo creo, a ver, es una recomendación sensata, pues, o sea, hasta que no entendamos para dónde va esto, pues, pies de plomo, ¿no? Oye, y si el 2021 también no tiene rumbo ni timón, que va a ser un gran problema, ¿no? va a ser un gran problema. Para el 2021 yo creo que el Tratado de Libre Comercio con los gringos debe estar jalando mejor. Esperemos que la manufactura de Estados Unidos vaya jalando, porque eso nos jala a nosotros. Yo creo que en la parte turística los americanos van a dejar de ir a Europa y yo creo que van a preferir viajar dentro de Estados Unidos o se van a venir a las playas de México, porque para muchos de los gringos es más rápido volar a una playa de México que ir a otro lugar en Estados Unidos o ir a Hawái, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte va a mejorar. Que mejore es suficiente para que sea negocio para los hoteleros, no estoy seguro, pero de que va a generarle ingresos a los mexicanos, ayudará. Que si la economía gringa empieza a funcionar y los paisanos que están en Estados Unidos nos mandan más remesas, pues qué padre, ojalá así suceda. Pero lo que sí tengo bien claro es que en los próximos meses las remesas que van a mandar los mexicanos en Estados Unidos van a ser menores, que es otra fuente importantísima, creo que es la primera o segunda fuente de divisas del país. Entonces, ahí tenemos otro problema, es que se pueden ver, por todos lados hay problemas. El petróleo, pues estamos produciendo muy mal,
el precio no está bien, está por abajo del presupuesto y producimos poco petróleo. Las exportaciones se cayeron fuertemente porque la economía gringa se frenó. Las remesas no se han caído, pero se van a caer. Entonces, esas son nuestras tres, bueno, son exportaciones de manufacturas, exportaciones agrícolas, que eso yo creo que ahí van, remesas y luego finalmente petróleo, turismo y luego viene el petróleo. Son los 5 componentes más grandes de ingresos de divisas para el país. Pues yo creo que todos van a caer bien fuerte, ¿sí? Menos el agrícola. Entonces, esperemos que la economía gringa se levante, porque ahí sí le están metiendo una cantidad de apoyos a todos lados a lo bestia. Como tienen el dólar y ellos lo imprimen, pueden emitir todo el que quieren y les vale un cacahuate cuántos dólares haya, ¿no? O sea, que si tienen mucha o poca deuda les vale, no es como nosotros no podemos hacerlo, ellos sí pueden. Entonces, ojalá la economía gringa crezca y nos ayude a salir en una buena parte de los problemas que tenemos, ¿no? Y que nos salen, porque es lo que tenemos. Yo creo que en lo que no hay un cambio de gobierno en México, si es que llega a haber, o sea, yo no estoy seguro que el gobierno actual cambie sus políticas. Entonces, tendríamos que considerar que hasta 2024 tenemos las mismas políticas económicas. Si eso sucede, la única manera de que el país mejore en las condiciones es si los gringos se sacan adelante a través de estar súper ligados a su economía. Ahora, si los gringos no funcionan porque la crisis esta no se controla o tienen que seguir cerrando cosas, pues vamos a tener problemas todos, ¿no? Todos. Sí. Y tocaste otro tema. El agrícola es uno de los sectores que está creciendo también fuertemente, ¿no? Y por ahí también tuvo una buena racha este año en el tema agrícola. Ahí también ves muy buena sector para invertir. Sí, yo creo que el sector agrícola siempre ha sido bueno, ¿eh? Y el sector agrícola para consumo interno, porque hay un montón de productos en los que somos deficitarios, deberíamos de poder producir más internamente. Y el sector agrícola para exportación, que tradicionalmente ha ido muy bien. Digo, ahí tienes otros riesgos, ¿no? Ahí tienes los riesgos de huracanes y de plagas, ¿no? Pero esos son riesgos inherentes de la actividad. Que esos, los que se dedican a eso, pues los tienen que controlar. Pero al final de cuentas, el mercado disponible, los gringos les van a comprar casi todo lo que les vendan, ¿no? Es más, si quieren, quieren que les vendamos todo lo que sea, porque ya no quieren importar de lugares lejos. O sea, los gringos se van a centrar en América, particularmente Canadá y México, para hacer que esta zona del mundo, o sea, que Norteamérica sea el verdadero competidor contra Asia, porque Europa ya no le va a importar a nadie, está de crecimiento. Entonces, los americanos van a tratar de que esto sea Norteamérica sea el polo de crecimiento más grande del mundo. Ojalá, ellos quisieran que fuera mejor que Asia. Si nosotros somos inteligentes y nos sumamos a los gringos y trabajamos en conjunto para hacer que eso suceda, nos debería ir a todo dar. Pero necesitamos un gobierno que entienda que hay que hacer eso. Claro. Pues Luis, se nos acaba el tiempo. La verdad es que me gustaría hablar muchísimos temas contigo por la oportunidad que nos estás dando. Pero bueno, también ya nos quedan menos de 2 minutos. Para nosotros fue un honor tenerte aquí en Cadena Empresarial Enlazado. Muchas gracias. No nos despedimos. La realidad es que vamos a seguir buscándote para que nos sigas cultivando con tu experiencia, tu gran experiencia. Todos esperamos que esto pase pronto, pero bueno, no se ve que vaya a pasar pronto. Sigamos impulsando a las micro y las pequeñas empresas y te invito que te vamos a mandar información de la asociación y ver en qué podamos colaborar juntos. Con mucho gusto. La verdad fue un agasajo tenerte en Cadena Empresarial Enlazado y pues la gente podrá ver esta repetición en nuestras redes sociales. No sé si quieras agregar algo más para el cierre. Nada, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Cuando quieran podemos platicar. Yo creo que vienen tiempos interesantes en muchos frentes y hay que estar informado, hay que estar con la mente muy abierta a ver lo que está pasando, lo que viene, y hay que estar viendo lo que puede pasar.
que pueden pasar cosas muy buenas, pero también pueden pasar cosas muy malas. Entonces hay que estar muy preparados y siempre viendo, informándose, hablando con la gente, analizando lo que está pasando y qué cosas se están cocinando por ahí. Y unirse, ¿no? Digo, yo creo que todo el mundo tiene que unirse como país. Tenemos un país maravilloso, con una situación geográfica increíble, con unos recursos naturales impresionantes. O sea, la verdad es que tenemos todo para hacer que este país mejore. Lo que nos falta en este país es una inversión increíblemente grande en educación. sí. Y ojalá tuviéramos mejores políticos, pero los políticos siempre son iguales. Cada sección son iguales, entonces es un mal con el que tenemos que vivir. Ya sé. Pues buenas noches, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, muy amables, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Hasta luego, bye. Bye, bye.